Nadie podría hacer que la hija millonaria hablara, hasta que la basura filipina le habla. Isabela, háblame. Richard Whitman gritó por la 10ª vez esa mañana. Su voz resonó a través de los pasillos de la mansión de 3 historias en Beverly Hills. La niña de 6 años permaneció inmóvil en la ventana del segundo piso, observando la calle como lo había estado haciendo todos los días hace 2 años, en completo silencio. El CEO de Whitman Industries apretó sus puños, sintiendo la misma frustración que consumió desde que Verónica había entrado en un viaje de autoconocimiento en todo el mundo, abandonando a su hija como si fuera un obstáculo temporal. 15 terapeutas, 3 psiquiatras infantiles y una cuenta médica de $400,000 después, Isabela todavía se cambió. El señor Whitman, dijo Carmen, la ama de llaves mexicana, apareciendo discretamente en la puerta de la oficina. El camión de basura ha llegado. La niña está mirando por la ventana nuevamente. Richard suspiró fuertemente. Todos los días era lo mismo. Isabela estaba en la ventana exactamente a las 7:30 am, observando la recolección de basura, como si fuera el evento más fascinante del mundo. Lo que no sabía era que esta rutina escondió algo mucho más profundo que la simple curiosidad infantil. Abajo, Miguel Santos descargó los contenedores con la eficiencia silenciosa de quienes trabajaron en ese rico vecindario hace 5 años. A los 38 años, el inmigrante filipino había dejado una carrera prometedora en ingeniería cuando la crisis económica devastó a su familia. Ahora sufrió a su hija de 8 años, Sofía, con el trabajo que muchos consideraban invisibles, pero Miguel notó cosas que otros ignoraron, especialmente a esa niña rubia que apareció en la ventana todas las mañanas, siempre con la misma expresión melancólica. Su padre, los ojos tratados con el sufrimiento infantil cuando vio, y algo en esa mirada lejana, le recordó dolorosamente a su propia hija en los primeros meses, después de que llegaron a los Estados Unidos. Lo que nadie sabía era que Miguel llevaba sus propias cicatrices. 3 años antes, había perdido a su esposa Rosa en un accidente que podría haberse evitado si el hospital no hubiera discriminado a un inmigrante que no pagó un acuerdo privado. El dolor de esa pérdida todavía estaba ardiendo en su pecho, pero también le había dado una sensibilidad especial para reconocer el trauma en otras personas. Durante estos 5 años, Miguel había observado discretamente la dinámica de esa casa. Gire a la mujer elegante para que se vaya en una limusina con bolsas excesivas, sin regresar nunca más. Había notado cómo las luces de la habitación del niño permanecían en tarde, lo que sugiere noches de insomnio. Se había dado cuenta de que Carmen a menudo traía bandejas de comida intacta a la cocina. «Buenos días, princesa», murmuró Miguel, discretamente saludando a la ventana como lo había estado haciendo todos los días durante 2 años. Como siempre, Isabela no respondió, pero esta vez sucedió algo diferente. Ella volvió a saludar. El pequeño gesto hizo que Miguel detuviera lo que estaba haciendo. En 5 años de trabajo en esa casa, nunca había visto al niño interactuar con alguien. Carmen había mencionado que la niña no hablaba, pero Miguel había asumido que era solo una timidez extrema. Richard vio la escena desde su intrigada ventana de oficina. Por primera vez en meses, Isabela mostró alguna reacción a un ser humano. «Interesante», murmuró tomando el teléfono interno. «Carmen, ¿quién es ese empleado de la colección?» «Miguel Santos, señor. Ha estado trabajando aquí durante 5 años. Hombre muy respetuoso. Nunca dio problemas. Tráelo aquí. Quiero hablar con él». Miguel subió los pasos de mármol por primera vez en 5 años de trabajo. Sus zapatos pasaron contrastando brutalmente con el lujo circundante. Las paredes adornadas con obras de arte que cuestan más que su salario anual lo hicieron sentir aún más pequeño con su uniforme de trabajo, pero había algo en su postura que sugería una dignidad inquebrantable, como alguien que sabía exactamente quién era independiente del medio ambiente. 10 minutos después, estaba en la lujosa oficina, visiblemente incómoda con sus uniformes de trabajo en medio de los muebles caros. Richard lo estudió con cuidado. Un hombre pequeño, manos insensibles, pero ojos inteligentes y postura decente, que reveló algo más profundo de lo que parecía. «Miguel, ¿verdad? Mi hija te saludó hoy». «Sí, señor. Siempre asiento a ella». La niña triste merece una sonrisa, incluso pequeña. La simplicidad de la respuesta golpeó a Richard inesperadamente. Todos los expertos caros habían utilizado una jerga técnica compleja, pero ninguno había demostrado esta percepción básica y humana. «Ella no ha hablado durante 2 años. Desde su madre. Se fue». Miguel asintió con la comprensión. Sus ojos revelaron un dolor familiar que Richard no pudo interpretar por completo. «Mi hija Sofía también era así cuando llegamos aquí.
A veces el niño necesita tiempo para confiar nuevamente. ¿Tienes experiencia con niños traumatizados? Tengo experiencia con ser padre, señor, y a veces esto es más importante que el diploma. Richard sintió algo extraño en esas palabras, una sabiduría que ninguno de los expertos caros había demostrado. Había algo en ese hombre, una calma que sugirió que se enfrentó a sus propias tormentas y sobrevivió, algo que despertó una curiosidad que no había sentido durante años. Miguel, ¿puedo hacer una propuesta no convencional? El filipino esperó en silencio, acostumbrado a no interrumpir a las personas importantes, pero sus ojos de alerta sugirieron que estaba procesando cada detalle de la conversación, como alguien que había aprendido a leer entre líneas para la necesidad de supervivencia. Además de la colección, ¿te gustaría trabajar como jardinero aquí? 3 tardes a la semana. ¿Pagaría muy bien? Miguel dudó. La propuesta era demasiado buena para ser cierta, y la experiencia le había enseñado a desconfiar de la repentina generosidad de Rico. Pero algo en la desesperación paterna de Richard resonó con su propia experiencia padre soltera, luchando para proteger a una hija. ¿Puedo preguntar por qué, señor? Richard fue directamente al grano. Porque mi hija reaccionó a ti, y estoy lo suficientemente desesperado como para probar cualquier cosa. Allí, antes de ese hombre poderoso admitiendo vulnerabilidad, Miguel reconoció un dolor paterno que trascendía la clase social. Acepto, señor, pero con la condición, mantengo el trabajo en la colección. Necesito estabilidad. Hecho. Cuando Miguel salió de la oficina, Richard no imaginó que acabara de contratar mucho más que un jardinero. Tampoco sospechaba que ese inmigrante, simple, mantuvo secretos que transformarían completamente la dinámica de su familia. Mientras descendía las escaleras, Miguel permitió una pequeña sonrisa. Finalmente, tendría la oportunidad de hacer algo que había estado planeando en silencio durante meses, no solo ayudando a un niño traumatizado, sino tal vez encontrar una manera de honrar la memoria de Rosa a través de un acto de amabilidad genuina. Lo que este CEO arrogante no sabía era que estaba a punto de encontrar que a veces las personas más subestimadas llevan dentro de sí mismas poderes capaces de transformar todas las realidades. Si está disfrutando de esta historia de superación y prejuicio, no olvide suscribirse al canal, porque lo que Miguel haría en los próximos días demostraría que cuando alguien con un corazón roto encuentra otro alma herida, una fuerza que no todo el dinero en el mundo puede comprar. 3 días después, Miguel apareció en la mansión de Whitman a las 2 de la tarde, con herramientas básicas de jardinería que había prestado a un amigo. El jardín de la propiedad era impecable, obviamente mantenido por una empresa profesional, pero Richard había inventado tareas menores para justificar la presencia de Miguel cerca de Isabela. Ella aún no ha bajado, dijo Carmen, viendo a Miguel examinar los maritantes de flores ya perfectos. Desde que dijiste que vendrías, ella ha estado en la ventana esperando. Miguel sonrió, entendiendo instintivamente la ansiedad del niño. Los niños traumatizados necesitaban previsibilidad, algo que había aprendido durante los primeros meses terribles de Sofía después de la muerte de Rosa. Voy a trabajar aquí. Ella cae cuando se siente segura. 20 minutos después, Isabela apareció en la puerta trasera viendo a Miguel trasplantar algunas violetas a un nuevo jarrón. Se acercó lentamente, manteniendo la distancia segura, pero claramente fascinada por sus cuidadosos movimientos. «Hola, princesa», dijo Miguel sin levantar los ojos de las flores. «¿Quieres ver cómo enseñamos a estas pequeñas plantas para que se fortalezcan?» Isabela se acercó a otro paso. Miguel siguió trabajando, explicando suavemente cada movimiento como si hablara con un adulto. «Vea, cuando la raíz está apretada en el jarrón pequeño, la planta deja de crecer. Necesita un nuevo espacio para ser feliz». La niña asintió. Parecía entender la metáfora sin que Miguel tuviera que explicar. Había notado que los niños inteligentes a menudo entendían un mejor simbolismo que los adultos. «Papá, mamá, se fue», susurró Isabela de repente, su primer intento real de comunicación verbal. Miguel dejó de trabajar y la miró amablemente. «Lo sé, pequeño, mi esposa también se fue, pero ¿sabes lo que aprendí? A veces la gente se va, pero eso no significa que no seas especial. ¿Tú, hablaste de nuevo?», Isabela preguntó, su voz ronca con desuso. «Tomó un tiempo», admitió Miguel. «Mi hija Sofía me ayudó. Dijo que las palabras dolían menos cuando tenemos a alguien que realmente escucha». Durante las siguientes 2 semanas, Isabela comenzó a hablar cada vez más durante las tardes en el jardín. Palabras sueltas al principio, luego oraciones cortas, hasta que finalmente le estaba contando a Miguel sobre sus pesadillas y miedos. Richard observó desde las ventanas,
divididos entre gratitud y una punzada de celos paternos. El progreso de Isabela fue evidente para todos en la casa. Ella sonríe. Nuevamente, dibujó flores coloridas, incluso comenzó a comer mejor. Carmen comentó diariamente sobre la transformación de la niña, y Richard se sintió esperanzado por primera vez en 2 años. Pero la felicidad fue de corta duración. En la tercera semana, Verónica regresó inesperadamente de su viaje espiritual, llegando a una limusina de dones caros y expectativas irreales. ¿Dónde está mi hija?, preguntó, invadiendo la casa con la naturalidad de aquellos que nunca se habían ido. Mamá trajo hermosos regalos de París. Isabela estaba en el jardín con Miguel cuando escuchó la voz de su madre. Su rostro se cerró al instante y se escondió detrás de Miguel como si Verónica fuera un extraño peligroso. Isabela, ven a saludar a su madre, insistió Verónica, claramente molesta por la fría recepción. Deja esto, empleado, y ven aquí ahora. No quiero, dijo Isabela firmemente, sorprendiendo a todos con la claridad de su rechazo. Verónica estaba conmocionada. Había esperado encontrar a un niño desesperado por el regreso de su madre, no una niña segura que la rechazó públicamente. Richard, ¿qué le hiciste a nuestra hija? ¿Por qué está hablando con un jardinero y no conmigo? Ella está hablando, Verónica, por primera vez en 2 años. Eso debería animarte, no irritar. No vengas a mí con este. Es obvio que te volviste contra mí. Verónica recurrió a Miguel con un mal desprecio disfrazado. ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a entrometerse entre una madre y su hija? Miguel mantuvo la calma, pero sus ojos revelaron una dureza que Richard nunca había visto antes. Señora, solo ayudo al niño a plantar flores. Ella elige hablar conmigo. ¿Hablar? Eres una basura. ¿Qué puedes enseñarle a mi hija? Verónica prácticamente escupió las palabras, su amorosa máscara madre cayendo por completo. Me enseña cosas que nunca enseñaste, dijo Isabela, defendiendo a Miguel con coraje que se sorprendió a sí misma. El desprecio de Verónica por Miguel era palpable, pero había algo más. Miedo. Teme que su hija prefiera un empleado simple a su propia madre. Esa noche comenzó a hacer llamadas a abogados especialistas en custodia, decidida a eliminar a Miguel de la vida de Isabela de alguna manera. Lo que Verónica no sabía era que Miguel había enfrentado una discriminación mucho peor durante sus años en los Estados Unidos, y que su aparente calma ocultó una determinación forjada en el sufrimiento que nunca pudo entender. Mientras planeaba en secreto cómo deshacerse de ese obstáculo filipino, Verónica no imaginaba que estaba a punto de descubrir que subestimar a Miguel Santos sería el mayor error de su vida privilegiada. Durante la semana siguiente a la confrontación con Verónica, Miguel observó cuidadosamente los cambios en la dinámica de la casa. Verónica se había mudado permanentemente a la habitación de invitados, estableciendo una presencia constante y calculada que dejó a todos en tensión permanente. Miguel, necesito hablar contigo, dijo Richard una tarde, llamándolo a la oficina con una expresión preocupada. Verónica está investigándolo. Contrató a un detective privado. Miguel no mostró sorpresa, solo asintió con calma. ¿Qué está buscando, señor? Todo. Tu situación de inmigración, antecedentes penales, cualquier cosa que puedas usar para alejarte de Isabela. Richard dudó antes de continuar. Miguel, ¿hay algo en tu pasado que debas saber? Una sombra pasó los ojos de Miguel, pero mantuvo la compostura. Mi pasado está limpio, señor. Pero hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Hay cosas sobre mí que la señora Verónica puede no entender. ¿Cómo qué? Antes de venir a los Estados Unidos no era solo un ingeniero. También trabajé con niños traumatizados en Manila después del huracán de Yolanda. Vi a muchas familias destruidas, muchos hijos perdidos. Miguel miró por la ventana donde jugaba Isabela. Aprendí que el trauma no cura con dinero o presión, se cura con paciencia y seguridad. Richard quedó impresionado por la revelación, pero antes de que pudiera responder, Carmen llamó con urgencia a la puerta. Señor Whitman, la señora Verónica está tratando de llevar a Isabela a comprar. La niña está en pánico. Los 2 hombres corrieron a la sala de estar, donde encontraron a Isabela escondida detrás del sofá, llorando, mientras que Verónica hizo un gesto irritado. «Ella es mi hija. Puedo llevarla a donde quiera. No quiero ir contigo», gritó a Isabela corriendo hacia Miguel tan pronto como lo vio. «Quiero estar con Miguel. Esto es ridículo», explotó Verónica. «Richard, ¿permitirás que nuestra hija prefiera un empleado a su propia madre?» Está asustada, Verónica. Has desaparecido durante 2 años, y ahora regresé. Pero en lugar de llegar a los brazos abiertos, encuentro a mi hija completamente alienada por esto, este intruso. Miguel se arrodilló en el apogeo de Isabela, que se aferró a sus piernas.
Cálmate, princesa. Nadie te obligará a hacer cualquier cosa. No te atrevas a contradecirme, Cividatet Verónica. Sus ojos brillaban de ira que iba más allá de los celos maternos. Solo eres un empleado aquí. Soy un empleado que se preocupa por su bienestar, respondió Miguel a Dudley, y cualquiera que realmente ama a un niño debería respetar sus sentimientos. Verónica estaba furiosa por la respuesta, interpretándola como un ataque directo a su capacidad materna. Muy bien, si así será, tomó el teléfono y murió un número. ¿Doctor Morrison? Es Verónica Whitman. Sí, necesito acelerar nuestro plan. Esa noche, después de que Isabela se durmió, Richard buscó a Miguel en el jardín. ¿Qué crees que está planeando? Miguel estaba desgarrando las malas hierbas cuidadosamente. Lady Verónica no solo quiere recuperar a Isabela, quiere eliminarme por completo de la vida de la niña. ¿Y tienes algún plan para lidiar con eso? Miguel sonrió casi imperceptiblemente. El señor Richard, cuando trabaja 5 años recolectando basura de las casas más ricas de Beverly Hills, aprende muchas cosas interesantes sobre las personas, como que, al igual que el hecho de que el rol se descartan a veces cuenta más historias reales que las palabras habladas. Miguel continuó trabajando, y cómo algunas personas son tan arrogantes que descartan la evidencia de sus propios errores, pensando que nadie prestará atención. Richard sintió un escalofrío. Había algo en la calma de Miguel que sugirió una profundidad estratégica que nunca había sospechado. Miguel, ¿qué estás sugiriendo exactamente? No estoy sugiriendo nada, señor. Solo ver que la verdad tiene una forma curiosa de salir cuando menos lo esperamos. A la mañana siguiente, Verónica apareció en el desayuno con una sonrisa triunfal y una carpeta de documentos. Richard, tengo una propuesta. Miguel obviamente no entiende los límites apropiados con Isabela. Ya he proporcionado una niñera profesional para reemplazarlo. Verónica, no dispensamos a Miguel. Isabela lo necesita. Isabela necesita estabilidad, no figuras paternas inadecuadas. Ella deslizó los papeles a través de la mesa. Ya hablé con nuestro abogado de familia. Si no está de acuerdo voluntariamente, puedo cuestionar consultando su capacidad para tomar decisiones en el mejor interés de nuestra hija. Richard leyó los documentos. Sus cejas fruncieron el ceño. ¿Me estás amenazando con una batalla por la custodia? Estoy protegiendo a nuestra hija de influencias inadecuadas. Afuera, Miguel observó la conversación a través de la ventana de la cocina, su expresión reflexiva. Carmen se acercó a él, preocupado. Miguel, escuché la conversación. Ella está tratando de despedirte. Lo sé, Carmen. ¿Y no estás preocupado? Miguel sonrió de una manera que Carmen nunca había visto antes. No era una sonrisa cruel, pero contenía una confianza que sugirió el conocimiento de algo que otros no sabían. Carmen, ¿has notado cómo Lady Verónica siempre juega un papel importante en la basura de la oficina los martes? Sí, pero lo que esto tiene que hacer, ¿y recuerdas lo que estaba haciendo en la computadora del señor Richard la semana pasada, cuando pensó que nadie estaba viendo? Carmen abrió los ojos. Miguel, no estás sugiriendo eso. No estoy sugiriendo nada, dijo Miguel, volviendo a trabajar en el jardín. Solo ver a las personas que esconden secretos debería tener más cuidado con lo que descartan. En ese momento, Isabela apareció en la puerta trasera, todavía en pijama, corriendo para abrazar a Miguel. ¿No te vas? ¿Vas a Miguel? Miguel la atrapó en su regazo, mirando directamente a la ventana de la habitación donde Verónica los observó con un creciente odio. No te preocupes, princesa. A veces cuando las personas intentan hacer cosas malas, la verdad parece proteger quien lo necesita más. Verónica no podía escuchar las palabras, pero algo en la postura segura de Miguel la dejó profundamente inquieta. Había subestimado esa basura simple desde el primer día, pero comenzaba a sospechar que Miguel Santos no era nada simple como parecía. Lo que no imaginó fue que Miguel había pasado los últimos 5 años recopilando información inadvertidamente que podría destruir no solo su credibilidad, sino que reveló secretos que nunca esperaría que un empleado invisible hubiera descubierto. A la mañana siguiente, Verónica llegó al desayuno con una expresión triunfante y una carpeta llena de documentos geniales. Richard, acabo de recibir la información que necesitaba sobre nuestro querido jardinero. Ella extendió los papeles sobre la mesa con una cruel satisfacción. Miguel Santos no es solo un inmigrante simple. Fue despedido de su último trabajo como ingeniero por conducta inadecuada y tiene antecedentes de problemas con las autoridades. Richard examinó los documentos con creciente escepticismo. Verónica, esta información parece incompleta. Impletos son hechos, y hay más. Verónica tiró de sí tu teléfono.
descubrí que tenía problemas legales relacionados con la custodia de su propia hija. ¿Qué tipo de padre con problemas quieres cerca de Isabela? Afuera, Miguel observó la conversación a través de la ventana de la cocina, su expresión tranquila en contraste con la creciente agitación de Verónica. Carmen se acercó a él preocupado. Miguel, están hablando de ti. Ella trajo papeles. Lo sé, Carmen. Eso es exactamente lo que esperaba. ¿No estás preocupado? Miguel sonrió con una tranquilidad que Carmen nunca había visto antes. Carmen, ¿recuerdas la carpeta que la señora Verónica arrojó a la basura la semana pasada? ¿La que rasgó en pedazos pequeños? Sí, pero... ¿Y las llamadas que hizo de la oficina del señor Richard pensando que nadie estaba escuchando? Miguel siguió trabajando con calma. 5 años recolectando basura enseñan mucho sobre las personas, especialmente cómo descartan la evidencia de sus propios secretos. Carmen abrió los ojos cuando entendió la implicación. Miguel, ¿no estás sugiriendo eso? No estoy sugiriendo nada, solo observando que las personas arrogantes a menudo subestiman a los que consideran invisibles. En ese momento sonó la campana. Un hombre oscuro elegante estaba en la puerta, el Dr. James Patterson, uno de los abogados más respetados de Beverly Hills. Buenos días. Vine a ver al señor Whitman sobre un tema urgente relacionado con su ex esposa. Richard recibió al abogado en la oficina mientras Verónica insistía en asistir a la reunión. Dr. Patterson, no solicité ninguna consulta legal. De hecho, señor Whitman, fui contratado por el señor Miguel Santos. El Dr. Patterson abrió su carpeta. Mi cliente me pidió que lo entregara directamente al señor. Verónica estaba furiosa. ¿Una persona que llama contrató a James Patterson? Eso es ridículo. El exmengenue en realidad, corrigió con calma el Dr. Patterson. Y antes de eso, el Dr. Miguel Santos era profesor asociado de psicología infantil en la Universidad de Manila. Se especializó en trauma posterior a la estrera en niños. Richard sintió que el mundo giró. ¿Maestro? Doctor en psicología, con postdoctoral en Harvard antes de la crisis económica que lo obligó a emigrar. El Dr. Patterson deslizó una carpeta a través de la mesa. Pero no se trata de las calificaciones de mi cliente de las que vine a hablar. Verónica trató de interrumpir, pero el Dr. Patterson permaneció implacablemente. Vencé al esquema de fraude financiero de que la señora Whitman ha estado operando a través de cuentas en alta mar en los últimos 3 años. Esto es absurdo, explotó a Verónica, pero su rostro había palidecido visiblemente. El Dr. Patterson abrió una carpeta llena de documentos. Las transferencias bancarias por valor de 2.3 millones de fondos familiares para las Islas Caimán. Documentos que rompió y descartó, pensando que nadie prestaría atención a basura. Richard examinó los documentos reconstituidos, su expresión endureciendo con cada línea. Se lee. Verónica, estos son extractos de nuestras cuentas conjuntas. Hay más, continuó el Dr. Patterson. Grabaciones de conversaciones telefónicas donde la señora Whitman discute planes para vender información confidencial de Whitman Industries a competidores. Aparentemente no sabía que algunos empleados, invisibles, a veces escuchan conversaciones que ocurren cerca de ellos. Verónica ahora estaba visiblemente en pánico. No puedes probar nada. Un vertedero no tiene recursos para... Un vertedero de doctorado en psicología y conexiones en la comunidad académica internacional tiene recursos sorprendentes, interrumpió el Dr. Patterson, especialmente al proteger a un niño traumatizado. Richard miró por la ventana y vio a Miguel jugando en el jardín con Isabela, quien se rió mientras le enseñaba sobre las mariposas. ¿Sabía todo esto desde el principio? Mi cliente sospechaba de las actividades fraudulentas de la señora Whitman durante meses. Cuando ella lo amenazó, decidió que era hora de proteger no solo a Isabela, sino también a usted. Verónica probó una última tarjeta. Richard, ¿creerás en un conjunto de documentos desgarrados y presuntas grabaciones? El Dr. Patterson sonrió fríamente. También tenemos los registros de sus llamadas de detectives privados, tratando de hacer pruebas contra mi cliente, y sus conversaciones con abogados que discuten cómo manipular el sistema de custodia. Richard se levantó lentamente, su voz temblando con una ira contenida. Verónica, no solo abandonaste a nuestra hija, robaste a nuestra familia, e intentaste destruir al hombre que la ayudó a sanar. Y ahora, continuó el Dr. Patterson, la señora Whitman tiene 2 opciones, firmando los documentos de renuncia de custodia completa y devolviendo el dinero robado, o enfrentando acusaciones penales federales por fraude financiero e intento de obstrucción de la justicia. Verónica miró alrededor de la habitación como un animal atrapado. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por puro terror. Esto no puede estar sucediendo. Es solo un empleado.
Era un empleado a quien subestimó por completo, dijo Richard, su voz helada, justo cuando subestimó el amor de su hija. Afuera, Miguel siguió jugando con Isabela, pero sus ojos se encontraron con los de Richard a través de la ventana. No había triunfo en su mirada, solo la tranquila satisfacción de alguien que había protegido a un niño inocente contra el que trató de lastimarla. Verónica se dio cuenta de que había perdido todo, su hija, el dinero y especialmente el respeto. Su intento de eliminar que la basura simple había revelado que a veces las personas más peligrosas son aquellas que encuentran invisibles, especialmente cuando llevan conocimiento, inteligencia y un corazón decidido a proteger a quienes más lo necesitan. 2 meses después, la transformación en la vida de Miguel e Isabela era imposible de ignorar. Miguel había aceptado un puesto como consultor en psicología infantil en una clínica privada de Beverly Hills, donde sus credenciales académicas finalmente recibieron el reconocimiento que merecían. Su salario era ahora 15 veces más grande que el trabajo de recolección, pero seguía pasando las tardes con Isabela para pura elección. El doctor Santos, dijo Richard una tarde, viendo a Isabela jugar felizmente en el jardín. Todavía no puedo creer que durante 5 años tuve un médico en psicología recolectando mi basura. Miguel sonrió, plantando nuevas plántulas de rosas con Isabela. A veces el señor Richard, el disfraz perfecto es la invisibilidad que la gente elige ver. Isabela, que ahora habla normalmente y asiste a la terapia con un especialista recomendado por Miguel, corrió para abrazar a ambos hombres. «Papá, Miguel, mira», señaló una mariposa que había aterrizado en las flores. Ella era una oruga fea, pero ahora es hermosa. La metáfora no pasó desapercibida por ninguno de los hombres. Verónica había desaparecido de sus vidas por completo después de firmar todos los documentos de renuncia. Los $2 millones robados fueron devueltos, y ella enfrentó acusaciones penales federales en 3 estados. Sus relatos en las redes sociales, una vez llenas de fotos de lujosas vida espiritual, habían sido eliminadas después de humillar las exposiciones públicas sobre su fraude. ¿Recibiste las noticias sobre Verónica?, Richard preguntó. Carmen me dijo, fue arrestada tratando de abordar un país sin extradición, respondió Miguel, sin mostrar satisfacción maliciosa. Isabela no necesita conocer los detalles. Richard señaló cómo Miguel interactuó con Isabela, no como un empleado que cumple con las órdenes, sino como una verdadera invertida en su pozo. Miguel, ¿puedo hacer una pregunta personal? Por supuesto, señor. ¿Por qué no has revelado tus calificaciones desde el principio? ¿Por qué trabajar 5 años como basura cuando podrías tener algún trabajo académico? Miguel hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Cuando llegamos a los Estados Unidos, Sofía y yo éramos solo 2 inmigrantes desesperados más. Nadie reconoció mis diplomas. Mi inglés era malo y Rosa acababa de morir. Miró a Isabela, quien dibujaba flores en una hoja de papel. El trabajo de colección me dio estabilidad cuando más la necesitaba, y me enseñaste que a veces ves la verdad sobre las personas cuando piensan que eres invisible. ¿Y la venganza contra Verónica fue planeado? Miguel se rió suavemente. Señor Richard, no planeo la venganza. Domacé la evidencia de delitos reales porque sabía que una mujer dispuesta a robar a su familia no dudaría en dañar a un niño para mantener sus secretos. Se arrodilló para ayudar a Isabela con el dibujo. A veces proteger a un niño inocente y buscar justicia es lo mismo. Esa tarde Sofía vino a visitar a Isabela por primera vez. Las 2 chicas jugaban en el jardín mientras Miguel preparaba bocadillos para ellas, y Richard observó cómo la presencia de los niños cambió la atmósfera de la mansión. «Papá Miguel», dijo Isabela de repente, haciendo que Miguel detenga lo que estaba haciendo. Era la primera vez que lo llamaba así. «Princesa, nunca te vas como mamá Verónica, ¿verdad?». Miguel se arrodilló a su momento, mirándolo directamente a los ojos. «Nunca, pequeño. Las familias reales no se abandonan entre sí». Richard sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Allí, en el jardín de su mansión, había sido testigo de la formación de una familia poco convencional, pero infinitamente más sólida que muchas familias tradicionales que conocía. 6 meses después, Miguel compró una casa modesta a 3 cuadras de la mansión Whitman. Sofía se movió para vivir con él permanentemente después de una batalla judicial que Richard ayudó a financiar. Isabela y Sofía se convirtieron en hermanas de corazón, y las 2 familias pasaban todos los domingos juntas. ¿Sabes cuál fue la mejor parte de toda esta historia?, Richard preguntó durante uno de estos domingos, viendo a las chicas jugar en la piscina. ¿Cuál?, preguntó Miguel preparando la barbacoa filipina para el almuerzo. Al descubrir que la persona más calificada para ayudar a mi hija
Estaba literalmente en mi puerta hace 5 años. Era demasiado arrogante para ver. Miguel sonrió. Señor Richard, a veces las mejores bendiciones se disfrazan cuando la sociedad de las personas le enseña a ignorar. La lección de esa historia resonó mucho más allá de la mansión Whitman. Richard comenzó un programa en su empresa para reconocer y promover empleados subestimados, descubriendo talentos extraordinarios en personas que anteriormente consideraban invisibles. Miguel se ha convertido en una referencia nacional en el trauma infantil, a menudo dados con una conferencia sobre cómo el prejuicio social impide que los niños reciban la atención que merecen. Verónica, a su vez, estaba haciendo una sentencia de 8 años por fraude financiero y conspiración. Sus antiguos círculos sociales la habían abandonado por completo y pasó sus días en una pequeña celda, finalmente entendiendo lo que quiso ser realmente invisible. La historia de Miguel Santos ha demostrado que a veces la mejor venganza es no destruir quien te ha dañado, sino construir algo tan hermoso y significativo que sus pequeños intentos de sabotaje se vuelvan irrelevantes. Había convertido años de invisibilidad forzada en una posición de influencia genuina, protegiendo no solo a Isabela, sino estableciendo un legado que ayudaría a cientos de otros niños traumatizados. Al final, Miguel descubrió que ser subestimado había sido su mayor poder, mientras que personas como Verónica desperdiciaron energía al mantener las apariencias. Había usado cada día de invisibilidad para observar, aprender y prepararse para el momento adecuado para actuar. ¿Y alguna vez ha sido subestimado por alguien que luego descubrió que ha cometido el mayor error en la vida? ¿Has visto cómo las personas poderosas son derrocadas por subestimar que lo consideran inferior? Deje su experiencia en los comentarios y suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que la verdadera fuerza no proviene de títulos o dinero, sino de inteligencia y compasión genuina por aquellos que necesitan la mayor protección.